compañeras y compañeros legisladores, como integrante de la primera comisión y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, refrendamos el voto de confianza que se ha expresado recientemente a favor del contenido del presente dictamen sobre la realización de foros regionales para iniciar la discusión de los proyectos de reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el 5 de febrero del 2024, especialmente la que corresponde a la reforma al Poder Judicial. Si bien en los pasados diálogos regionales y estatales realizados en la Cámara de Diputados se dio el primer paso de análisis general, es trascendental dar continuidad a este proceso. En la cuarta transformación se han realizado con anterioridad ejercicios democráticos que permiten incorporar y dar a conocer las propuestas de interés nacional, por lo que en este gobierno y en la nueva construcción del Congreso de la Unión se garantiza la participación ciudadana en el quehacer legislativo. La reforma al Poder Judicial que ha presentado el Ejecutivo Federal se ha dado en un marco de consenso con la expresión democrática de la población el pasado 2 de junio. Desde la última reforma estructural al Poder Judicial han pasado ya más de 30 años desde diciembre de 1994, por lo que se ha mantenido sin atender las exigencias de una impartición de justicia más equitativa y justa, por lo que es necesario un nuevo orden dentro de los órganos jurisdiccionales, magistraturas, consenso de la Judicatura y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se atiendan las exigencias de la ciudadanía. Los resultados de la encuesta del pasado fin de semana dan sustento de los resolutivos del presente dictamen, que convocan a un amplio diálogo, además de la difusión y la participación de todos los sectores de la sociedad. Reconocemos que en la institución jurisdiccional existe gente leal y valiosa, personas que tienen una larga carrera y trayectoria, comprometidos con la impartición de justicia y con el respeto irrestricto de las leyes. Gran parte de ellos están convencidos en que urge una revisión profunda y cambios al interior de este poder. Desde esta tribuna les decimos que trabajaremos con responsabilidad y por el bien común de las y los mexicanos. Al pueblo nos debemos y por ellos trabajamos. Esto implicará generar las mejores condiciones jurídicas y económicas para un crecimiento armónico e igualitario. Por lo anterior, en mi grupo parlamentario votaremos a favor del dictamen, siempre apoyando porque el Poder Judicial garantice el Estado de Derecho, porque las leyes se cumplan a cabalidad, y defenderemos el derecho de cada mexicana y mexicano para la mejora del acceso a la justicia y que por ningún motivo se le juzgue por su condición social o por consigna. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Ahorita algunos compañeras han hecho manifestaciones que creo no podríamos aceptar acerca de que los conversatorios o el Parlamento abierto que se abrirá para discutir esta importantísima reforma al Poder Judicial son una simulación. Y digo que no lo podemos aceptar porque no es así. Tan no es así que la única propuesta que existe vigente de conocimiento público es la que presentó precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos aliados. No hemos visto una sola contrapropuesta por escrito a alguno de los párrafos de los 16 artículos constitucionales que se van a modificar o alguna propuesta de modificación a algún párrafo de los 11 artículos transitorios que contempla la reforma. Una reforma, una propuesta que nació no de manera improvisada, sino producto de 5 conversatorios que se tuvieron desde el año 2023, cuyos resolutivos se compartieron con 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel
y el ministro Javier Lainez. Después, además de eso, se llevaron un parlamento abierto de 2 meses este año y la propuesta, por supuesto, que contempla todo lo que ya se vertió ahí. Por eso, lo que sí nos parece irresponsable es que haya personas que afirmen que es una simulación, pero nos da gusto ver, también hay que aceptarlo, que aquí de manera unánime, tanto en la comisión y al menos en lo que hemos escuchado hasta este momento, se han manifestado también a favor del parlamento que se va a dar. ¿Qué vamos a ver o qué puede esperar el pueblo de México en esos parlamentos? Desde mi punto de vista, de manera general, 3 bloques. Un bloque que es el que defiende la propuesta que existe, es un bloque que vamos a encontrar que estamos de acuerdo con el texto que está ahí. Después va a haber un bloque que está en desacuerdo y que de manera legítima, a través de la academia, a través inclusive tal vez de algunos compañeros legisladores que sí tengan de manera honesta la finalidad de fortalecer la reforma, también a lo mejor los vamos a encontrar en ese segundo bloque. Pero hay otro tercer bloque que esperamos y que cada vez vemos más disminuido, que es un bloque que representa la oposición, que quiere mantener el status quo del Poder Judicial y que va a través de argucias, a través de prácticas dilatorias, tratar de que se vaya la reforma un año más para que se pueda seguir actuando con impunidad en el Poder Judicial. Para que, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer nos enteramos de una decisión que es muy controversial, que se liberaron algunas personas relacionadas con el crimen organizado. No sabemos si ese juez que determinó la libertad actuó de manera correcta o incorrecta. Lo que sí sabemos es que no existe actualmente una herramienta que permita hacer una vigilancia y en su caso disciplinar a ese juez. No lo existe esa herramienta. La reforma sí lo contempla. La reforma no solo contempla el voto popular a través de la lista de propuestas que va a mandar de manera equitativa cada uno de los poderes de la Unión. 5 hombres, 5 mujeres el Poder Legislativo, de igual manera el Poder Legislativo y de igual manera el Poder Judicial, para después mandar esas listas, después de analizados los requisitos de elegibilidad, que es importantísimo mencionar que no se tocan, porque algunos en la oposición han tratado de plasmar en la opinión pública que según no se va a cumplir con los perfiles y que vamos a elegir a cualquiera. Pues no es así, porque los requisitos de elegibilidad no se tocan, siguen siendo los mismos que esta Constitución. Después mencionar que también hay una reducción en las salas, pero sobre todo la creación de un tribunal de disciplina judicial, independiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque actualmente la ministra, por ejemplo, presidenta, hace una semana se le presentó una denuncia anónima en su contra, por lo que sea. El problema es que el órgano que tiene que resolver respecto de si actuó bien o mal la ministra presidenta es el órgano que ella preside, el Consejo de la Judicatura, algo que es absurdo. Es la selección de entrada de los ministros actualmente es el dedazo, nada más que es el dedazo judicial. Así como se eliminó en un momento el dedazo para elegir al presidente de la República, ahora lo que queremos que se elimine es el dedazo para que en el Poder Judicial. Entonces estamos abiertos, sabemos que vamos a encontrar ese bloque que pretende dilatar, que pretende decir, miren, ¿por qué nos apresuramos? ¿Por qué si tenemos ya 100 años con este prácticamente Poder Judicial? ¿Por qué ahorita nos urge? No, urge porque el tiempo no corre igual para las víctimas que para los que tenemos la comodidad de estar en una oficina legislando. Entonces, agradecerle, pedirle al pueblo de México que participe. Qué bueno que sindicatos, inclusive del Poder Judicial, han manifestado participar y estaremos ahí escuchando sus propuestas y cada diputado y senador de la próxima legislatura sin duda tendrá una gran responsabilidad al emitir su voto. Muchísimas gracias por su atención. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras, compañeros legisladores, debo arrancar diciendo que nosotros vemos muy bien que haya muchas voces pronunciándose, algunas a favor, otras en contra, en torno de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque para un servidor eso demuestra la necesidad de llevar a cabo
los foros que se ha anunciado se estarán convocando. Pero también debo decir que, como era de esperarse, ya los partidos de oposición han empezado con su esquizofrenia política, porque yo he escuchado voces que dicen que si no se llevan a cabo estos foros, entonces dicen que no se escucha a la sociedad y que solo queremos cumplir los caprichos del presidente. Pero ahora dicen que es una simulación, ahora que ya se están programando, dicen que es una simulación para legitimar algo que ya está decidido. O sea, para la oposición, de lo que se trata es de buscar la manera de desacreditar todo. Para mí es comprensible, porque después de la estrepitosa derrota electoral, pues el pataleo es una de las pocas alternativas que le quedan. Pero vamos a dejar clara una cosa. Claudia Sheinbaum dijo en campaña que habría que llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y la gente votó por ella con una mayoría abrumadora. Aquí, por lo tanto, no hay engaño. Así que la oposición podrá decir misa y también el instituto o algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas podrán hacer sus análisis, que por cierto ya después la UNAM se deslinda de ello, pero le pese a quien le pese, la gente expresó en las urnas su apoyo a esta propuesta y nosotros les decimos, no les vamos a fallar. El Poder Judicial tiene que ser reformado, porque no puede seguir como está. No podemos seguir teniendo un Poder Judicial que solape a los evasores fiscales. Un Poder Judicial cuyos jueces y magistrados se oponen a dejar de ganar más que el presidente de la República, como si su responsabilidad fuese mayor. No podemos aceptar un Poder Judicial desde donde se amenaza a los legisladores y a los magistrados electorales. Un Poder Judicial cuya ministra presidenta en la Corte se reúne en lo oscurito con algunos presidentes de partidos y sin tapujos dice, es que somos amigos y aliados. No podemos aceptar un Poder Judicial que asume el papel de comparsa de la oposición en contra de un gobierno democráticamente establecido. Y en este punto me voy a detener para decirles a todas y a todos ustedes, de verdad que son unos artistas para la manipulación, porque nos acusan de querer controlar el Poder Judicial y son ustedes quienes lo tienen controlado, como quedó demostrado con los piquetes de ombligo entre Alito y Norma Piña, amigos y aliados, dichos de ella, porque aunque algunos así lo solapen, lo curioso es que no les parezca inmoral. Qué extraño que eso no les pareciera poco ético. Qué conveniente entonces que no les parezca una violación a la independencia del Poder Judicial que tanto dicen defender algunos y que por lo tanto en sus hechos demuestran todo lo contrario. Por eso sostengo, vamos a una reforma importante para limpiar el Poder Judicial. Y limpiarlo significa que hay que mejorarlo. No hablamos de sometimientos. Nosotros planteamos que esta reforma no es para que el Ejecutivo controle el Poder Judicial, es para que verdaderamente sea autónomo ese poder y deje de estar sometido, como sucede hoy en día, a los intereses del PRI y del PAN y de muchos poderes fácticos. Eso es lo que a ustedes verdaderamente les preocupa, perder la complicidad en el Poder Judicial. Por eso vamos a llevar a cabo estos foros, para escuchar diversas ideas y posturas, para enriquecer, si nos convencen esas posturas, esta reforma, que no tengo ninguna duda, será realidad el próximo mes de septiembre. Es cuanto, senadora presidenta. Civilidad, un compañero de Acción Nacional, muy agradecido. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3,
somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice y está dicho entre líneas es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho. Por estos prejuicios, por estas descalificaciones, el que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma. No ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues sí, la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo. 16 millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos, pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen: es que integró mal el expediente de la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio, que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos, la reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará.
y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será. Presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores, sin duda estamos en momentos muy importantes, en vísperas de poder cristalizar en futuros meses compromisos que hicimos en las plazas públicas, incorporar a las mujeres de 60 a 64 años de edad a programas sociales, el poder crear todo un sistema de becas para nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes, pero estamos también ante la reforma más profunda de la que podemos hablar en la historia reciente de nuestro país, la de mayor calado, la más importante, la reforma al Poder Judicial. Y el pueblo de México habló a través de las urnas, demostró que confía en nuestro movimiento, demostró de manera decidida que quiere formar parte activa de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, y se expresó también respecto a las modificaciones que se deben de hacer, el mandato que nos da a los representantes populares, a esta mayoría calificada que habremos de protestar el próximo 1 de septiembre, para que le metamos mano al Poder Judicial, el poder más oscuro y más corrupto que tenemos en nuestro sistema político mexicano. Por ello es tiempo de trabajar juntas y juntos para el bienestar de nuestro país. Las legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo apoyamos, por supuesto, vamos a formar parte activa para las iniciativas prioritarias de nuestra futura presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero sí identificamos, coincidimos con la inmensa mayoría del pueblo de México que la más urgente pues es la del Poder Judicial, un poder que está rebasado. La impartición de justicia en este país es obsoleta. La Cuarta Transformación sabe que para poder actuar debemos obedecer este mandato popular. Por esta razón es que mediante diversas encuestas de las que mucho se ha hablado aquí, el 81% de las mexicanas y los mexicanos avalaron el trabajo de nuestra agenda inmediata. El camino ha sido trazado. A través de distintos foros nacionales, la reforma estará nutrida por distintas voces de expertos en la materia, y invitamos desde esta tribuna a que se sumen todos aquellos que tengan interés, no solo conocimiento. No olvidemos que es en la pluralidad y en el disenso que se producen los mejores y más profundos acuerdos. El espíritu de esta reforma no plantea atentar contra la autonomía de este poder. Lo que busca es que la ciudadanía elija, que evalúe a los verdaderos impartidores de justicia. Ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces deben estar bajo la decisión y el escrutinio popular. Además, urge sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal de disciplina judicial para así tener un auténtico órgano de administración judicial. México requiere de un sistema que brinde legitimidad, independencia y representatividad ciudadana, no subordinación a los intereses de los poderes fácticos o políticos. Por eso es que en el Partido del Trabajo le decimos sí a los diálogos nacionales, celebramos que los profesionales vinculados con el derecho y la justicia se sumen, y este gobierno ha demostrado una vez más que nunca se ha cerrado a la participación, al intercambio de ideas, a la construcción de un México mejor. Pero también debe escucharse los legítimos anhelos del pueblo, quienes son los únicos soberanos. Fue la gente, a través de su voto, que nos dio la confianza y respaldó nuestro proyecto del Plan C. Es ofensivo que los ministros tengan sueldos cercanos a los 300,000 pesos mensuales, aguinaldos que llegan a los 600,000 pesos, primas vacacionales, recursos para comer, para viáticos, para restaurantes que oscilan sobre los 723,000 pesos anuales.
pensión vitalicia y con la totalidad de su sueldo. Los pilares del sistema político mexicano y las instituciones se deben renovar. Se requieren profundas reformas ante un modelo que ha caducado desde hace décadas, un modelo que ha estado secuestrado por el espectro de la corrupción. Por eso, como lo dijo nuestra virtual presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos claro que nuestra obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la democracia, las libertades y la justicia. Las y los legisladores del Partido del Trabajo decimos presente ante este reto de la historia. Muchas gracias, presidente.